Buenos días. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, 15, del 12 al 20. De la segunda lectura de hoy. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía viven en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron diciendo que creían en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como el primero de todos los que han muerto. Palabra de Dios. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Antes de iniciar con la reflexión de hoy, como excepción, me permito compartirles que hoy es un día muy especial para mí, pues celebro 18 años de mi encuentro personal con Cristo Jesús vivo, y celebro también 12 años de la llegada de un ángel a mi vida. Así que, perdón, pero es tanta mi alegría que quería compartirla con todos ustedes. Dicho esto, vayamos a nuestro aprendizaje de hoy. El término resurrección, para nosotros los cristianos, se refiere a que Dios resucite a los muertos, para que lleguen a ser inmortales, con un cuerpo de carne y huesos. Comprender las diferentes creencias antiguas acerca de la resurrección puede ayudarnos a apreciar mejor el poder de las antiguas enseñanzas cristianas sobre este tema. Muchas personas de la época de Jesús, los saduceos principalmente, no apoyaban la noción de una vida después de la muerte, sino que creían que los muertos simplemente dejaban de existir. Entre aquellos judíos que sí creían en una vida venidera, estos pensaban que solo el espíritu sobrevivía y la imaginaban como un reino sombrío y peligroso, al que todas las personas irían sin importar sus acciones terrenales. A este reino se le conocía con diferentes nombres, entre ellos Seol y también con el nombre de Gehenna. En resumen, solo algunas sectas del judaísmo y algunas de los persas, así como algunas creencias de los griegos, romanos, egipcios, mayas y aztecas, entre unos cuantos más, aceptaban que había una forma de vida espiritual después de la muerte, pero en algún lugar oscuro, sombrío y lleno de peligros como el Seol, el Gehenna, o el Hades de los griegos, o el más allá de los romanos, o bien el inframundo de los persas, o el Mictlán de los aztecas, o el Xibalbá de los mayas. La gran mayoría de las otras culturas de aquel entonces compartían la creencia de los saduceos en cuanto a que los muertos, simplemente, dejaban de existir. En todo caso, lo importante es quedarnos con el aprendizaje de que las diferentes culturas hasta la llegada de nuestro Señor Jesús, o bien creían que al morir se dejaba de existir, o bien, al morir, se iba a un lugar oscuro, sombrío y muy peligroso. El profesor Lapide fue un teólogo judío. En su obra, este erudito del Nuevo Testamento comienza señalando:
Yo acepto la resurrección de Jesús no como una invención de la comunidad de los discípulos, sino como un acontecimiento histórico. Ninguna visión o alucinación es suficiente para explicar una transformación tan revolucionaria como la que tuvieron los discípulos de Jesús. Para una secta cualquiera, tal vez una sola visión habría sido suficiente, pero no para una creencia mundial, que fue capaz de conquistar el Occidente, gracias a la fe en la resurrección. Si el grupo derrotado y deprimido de los discípulos durante la pasión y muerte de Jesucristo, al poco tiempo pudo cambiar, para convertirse en un movimiento victorioso de la fe, basado solamente en la autosugestión o el autoengaño, sin una fe fundamentada en la experiencia comprobada, real y absoluta, entonces esto sería un milagro mucho mayor que la resurrección misma de Cristo. Fin de la cita. Hay quienes no pueden creer, porque no quieren creer, pero lo cierto, como menciona Pablo, es que Cristo fue resucitado de entre los muertos, siendo Él el primero de entre los que habían muerto y morirían después de Él. Cristo Jesús vino a enseñarnos que, sí o sí, tiene importancia, y mucha importancia, las acciones terrenales de la persona, por lo que es imprescindible vivir en el amor y el perdón, y no en el odio, el rencor y la venganza. Cristo Jesús vino a enseñarnos que hay una vida después de la muerte, pero no en un lugar oscuro, sombrío y peligroso, sino por el contrario, en el reino de Dios que nos tiene prometido, en el que resucitaremos gloriosamente en carne y huesos, de manera espiritual, para vivir en paz, en tranquilidad, en alegría, sin sufrimiento o carencia alguna, y en un estado de gracia al lado de nuestro Papá Celestial, un verdadero y absoluto paraíso eterno, como del que alguna vez salimos. Y con esta enseñanza, Jesús vino a vencer al mal, al maligno y a liberarnos del miedo a la muerte, como quiera que sea que ésta se nos presente. Así que, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, lejos de tenerle miedo a la muerte, es algo que acepta en paz, con tranquilidad y como lo que es, el camino de regreso con nuestro Padre Celestial y la puerta de entrada al reino de los cielos. Y esto es pilar fundamental de nuestra fe. Vivir esta vida, pensando que al morir desaparecemos, o pensando en que iremos a un lugar oscuro y peligroso, además de ser incongruente, es algo extremadamente triste y desalentador, que provoca que la gente se aferre a lo que este mundo ofrece. Es, como bien lo dice Pablo, es vivir una vida con una fe ilusoria y seguir viviéndola en nuestros pecados. Con esto en mente, nosotros los cristianos, dejamos atrás los conceptos de un inframundo, de un más allá, oscuro, sombrío y peligroso, lugar que les queda reservado a los no creyentes que tendrán que sufrir la segunda y definitiva muerte, tal y como lo leemos en Apocalipsis 2, del 10 al 11. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Fin de la cita bíblica. Esta segunda muerte que significa y representa la separación, no del espíritu del cuerpo físico, como podemos entender de la primera muerte, sino que significa la separación definitiva de ese espíritu, la separación definitiva y eterna de Dios. Que tengas un día de muchísima reflexión que te permita ubicar tu miedo a la muerte en el preciso lugar que le corresponde, al lado de Satanás. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.